Y por fin llegan mis muebles. El colchón y la estufa. Después desde el lunes supuestamente iban a llegar y apenas llegó. Hoy es miércoles. Desde el lunes se iban a traer, nomás no llegaban. Llegó primero la base, que la pedimos ayer. Llegó primero la base que el colchón, que lo pedí desde el domingo. Pero bueno, lo importante es que ya están aquí. La mini estufa. Literal. Es una cajota para hacer una mini estufa, te diré. No está tanto. ¿Eh? No está tanto. Es Literal. de 4. Mira esto. Y viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Lo que tanto estuvimos esperando. ¿Eh? Lo que tanto estuvimos esperando. Ya sé. Pues ya los puedes abrir aquí, eso es porque ya está, se supone que ya barrimos. Igual nada más de un lado, ¿no? Nada más de un lado. Para aprovechar la vuelta. ¿Dónde la ponemos? Porque va a tapar los conectores. Acá va a tapar los conectores. Así. ¿Así, no? Ahí quedó. ¡Listo! Tenemos base, pero no colchón. Bueno, ya después no vamos a dormir en el suelo. Pues, ya si quiere. ¿Eh? Ya te quiere. Ya sé, esa base. Entonces lo pongo aquí en medio, ¿no? Sí. Queda en medio. A ver. Okay. ¿Te le agarro de un lado o otro? Ahí está, bueno, más no me vea la bola. Demasiado tarde. ¿Así? Sí. Y ya luego la acomodamos. Y ya está acomodado aquí, ¡tarán! Con la base que llegó primero, insisto. Y se viene un poco de polvo. Pero bueno, ya está. La cama y la base. Ya por lo menos voy a dormir decentemente porque el piso está muy duro y muy frío. No digo que dormir en el suelo no está decente, ¿verdad? Aclarando, porque luego no va a faltar la que me tijeré. Obviamente cuando no se puede, no se puede. Cuando yo era niña dormía en el suelo. Pero a esta edad que me cargo, ya dormir en el suelo ya no se puede. Me duele todo. Una cajotota como que si fuera una estufa de verdad. Y de verdad, de verdad. Está chiquita. Entonces a cortar. Una mini estufa de 4 parrillas. Para ir empezando porque eso de estar comiendo cosas enlatadas ya me enfado. Y bolillos. Todavía me llevaran a comer a los tacos, pues todavía aguanto, pero no me llevan a comer tacos. Me llevan a meter puros bolillos. Y atún. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Doble tarán! ¿Sí? Por ahora es todo. Falta lo más importante. Aquí digo. Ah. Ahí ¿Eh? ¿Eh? Bueno,
Ahorita ando en la limpiación de la casa, del departamento. Y como ya sabrán, pues no tengo muebles, la ropa es un desmadre. Así que nos llegó la estufa en una caja y le vamos a tirar y me quedé pensando, pues aquí puedo hacer algo. Así que me la traje para acá, la voy a poner aquí en esta esquina o de aquel lado y voy a hacer un mini closet. Aunque sea para tener la ropa doblada. A ver si me sale. Aquí le rompí de este lado y como estoy viendo que sí entra ahí exactamente al hueco de ahí. Y voy a ponerle estas mismas piezas de entrepaño. Pero no tengo nada, no tengo cinta, no tengo nada, así que voy a esperar a que me traigan cinta y lo voy a armar. Pero por lo pronto pues ya le corté la tapita. Este mismo cartón voy a utilizarlo para ponerlo ahí de entrepaño. Este mismo cartón, así que no lo voy a tirar, obviamente. Yo creo que nada se va a tirar de lo que está aquí, porque pues todo se ocupa. Vamos a ver qué tal nos queda. Chiquitos para que nos quede bien. Ocupamos algo para acomodar la ropa porque es un desastre. Mira, aquí tengo ropa, allá hay ropa en el cuarto y ocupamos algo para acomodar la ropa. Mientras se compra algo para poner el closet. Eso. Y pues adivina. ¿Se cabe, no?